Dios te bendiga, Dios te guarde. Les envío un cordial saludo a mis amigos y hermanos que se conectan a esta hora. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en el Salmo 63. Antes de entrar a leer lo que es el libro de los Salmos, quiero hacer un pequeño preámbulo y decirles que, bueno, el libro de los Salmos fue escrito por lo menos por 7 autores. Y el principal de ellos fue David, entre los años 1450 y 430 a.C. La palabra salmo equivale a alabanza. Este término refleja mucho el contenido del libro. Salmo viene de una palabra griega que significa una canción cantada con acompañamiento de un instrumento de cuerdas. Los salmos cubren casi todas las áreas de la experiencia humana, de la emoción humana. Vemos aquí el temor versus la confianza, la ira versus la compasión, la tristeza versus el gozo, la oración y la alabanza por el Dios majestuoso que tiene el salmista. David escribe la mayoría de los salmos cuando está huyendo del rey Saúl y de su ejército. Varios salmos hacen referencia al Mesías de Dios, Jesucristo, su venida, muerte y resurrección. La palabra clave en los salmos es la confianza y la alabanza. Estos 150 salmos abundan en alabanzas a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por todo lo que hará. Ahora vamos a leer el Salmo 63. Y dice así: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este salmo, como les dije anteriormente, fue escrito por David. Él estaba en el desierto de Judá, estaba escondiéndose del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Este salmo vemos que es un bálsamo que se derrama sobre las heridas para ayudar a curarlas, y habla sobre la sed de agua de vida. Podemos entender que si David estaba escondido en una cueva, obviamente tuvo sed y tuvo hambre, pero cuando el versículo 1 y 2 nos habla de agua, se está refiriendo es de Dios. Cuando habla de agua de vida, él se está refiriendo es al Señor. David tenía esa sed, ese anhelo por la presencia de Dios. Solamente la fe puede expresarse de esta manera, sabiendo que hay un Dios que es eterno y que sobrepasa todo nuestro entendimiento como seres humanos. Él es el creador, Él es el redentor, Él es nuestro Padre. A Él buscó David. Él sabía lo que era sufrir sed por haber estado viviendo escondido en cuevas en la zona del Mar Muerto. Era una zona seca y árida. Y el alma de David tenía sed de Dios. Y yo me formulo la siguiente pregunta: ¿tenemos nosotros esa sed y ese amor por Dios hasta el punto de sentirlo como un peso en nuestra vida y buscarlo de madrugada porque tenemos ese anhelo por la presencia de Dios? Eso lo dejo para meditar cada uno en la intimidad. En el versículo 6 y 7, David nos dice que él prefería una relación de amistad con Dios que disfrutar de un delicioso banquete. David meditaba en Dios durante la noche porque el alma estaba apegada a su Creador y porque su mano lo había sostenido. Podemos ver en esta porción de la Escritura que David estaba en aflicción.
estaba huyendo, tendría miedo, tendría angustia. Pero lo hermoso del Salmo y de la relación que David tenía con Dios, primeramente era la fe, que a pesar de la adversidad que él estaba teniendo en ese momento, lejos del maldecir a Dios o de quejarse o de autocompadecerse, él simplemente buscaba ese encuentro, buscaba esa presencia. Y vemos que la fe de David estaba cimentada en Dios, porque él sabía que Dios era quien lo podía sacar de allí. Otra cosa hermosa de David era el corazón. Ciertamente la escritura dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y lo hermoso acá es que él continuamente derramaba su corazón delante de la presencia de Dios. Él reconocía su pecado, su tristeza, su aflicción. David no se presentaba delante de Dios con máscaras, aparentando, con caretas. Él reconocía sus errores y de esa manera él los reconocía delante de Dios. Y eso es algo muy hermoso que Dios ve en nosotros cuando nosotros somos genuinos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y nos presentamos tal cual somos, sin querer aparentar, sin caretas, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce nuestros pensamientos mucho antes de que nosotros los tengamos en nuestra mente o antes de que nosotros podamos pronunciar una palabra. La enseñanza hermosa que podemos sacar acá es, uno, la fe de David, que a pesar de la situación, a pesar de la dificultad que tenía en ese momento, su fe estaba en Dios. Otra cosa que podemos ver acá es ese anhelo que él tenía por Dios, porque dice el Salmo que él de madrugada meditaba en Dios. Él pensaba en Dios, él buscaba esa intimidad como un amigo, como su guía, como su padre, como su compañero. Nosotros en tiempos difíciles, en cuando nuestra vida peligre, por los motivos que sea por una enfermedad, sea por una persecución, sea porque tenemos sobre nuestras vidas alguna amenaza de muerte, podemos sacar de allí esa fe, esa convicción con la que David iba y ese anhelo, ese hambre que él tenía por Dios, sabiendo que el único que lo podría zafar de la muerte, que lo podía librar de la muerte, era Dios. Y a través de esa presencia, cuando nosotros lo buscamos, cuando tenemos ese anhelo, cuando meditamos en Dios, Dios, vamos a ver la presencia de Dios, vamos a ver el mover del Espíritu Santo, vamos a recibir el refrigerio, el bálsamo, el aceite que va a ablandar la herida y la dirección. Es en esos tiempos de intimidad con Dios, de recogimiento, cuando nosotros oramos al Padre con nuestras palabras, porque si no sabes orar con palabras sencillas y en el nombre de Jesucristo, eso es una oración y eso llega al trono de Dios y Dios escucha. En ese tiempo de aflicción que nosotros podamos tener, buscar esa presencia, esa intimidad, ser genuino, ser como niños, como dice la escritura, delante de Dios. Y eso es algo que al Señor le agrada y nosotros veremos el mover de Dios, veremos su poder y veremos su respuesta en nuestra vida. En la noche más oscura, si estemos en el hoyo más profundo, nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios, porque Dios es fiel y Él cuida de los suyos y cuida de su creación. Espero que este mensaje sirva para aumentar nuestra fe en tiempos difíciles, para que meditemos en eso, en buscar a Dios, en pasar tiempo con Él, en conocerle, en que nuestro corazón tenga ese anhelo por la presencia de Dios. Y a medida que nosotros vayamos caminando y nos adentremos en esa relación, va a ser un delicioso manjar, porque vamos a comenzar a ver el poder de Dios en nuestras vidas, a tener esa coinonía con el Señor, esa intimidad, y vamos a ver cosas maravillosas y a entender que Dios es un Dios que está vivo, que cuida de lo suyo y que es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, bueno, les doy las gracias por haber estado acá conmigo, que Dios les bendiga, les guarde y espero que mediten en esta palabra. Ustedes y yo también, en el nombre de Jesucristo, amén.